Gracias. Y ahora tengo el honor de dar paso a José Luis González Valvé, director general de AGA y además un excelente embajador de IAGUA allá donde va. Muchas gracias, José Luis. Gracias a ti. Querida directora, queridos Alejandro y David y demás gente de IAGUA, amigos y colegas del mundo del agua. Permitidme que brevemente, porque me han dicho que no más de 10 minutos, yo intento transmitir 3 ideas, 3 mensajes, uno de agradecimiento, otro de satisfacción y un último de esperanza. Estamos ya cerca de Navidad y por qué no escribir entre todos una cartita a los Reyes Magos también en el mundo del agua. Agradecimiento, en primer lugar, a la gente de IAGUA por poner en marcha esta iniciativa. Yo creo que la razón de que yo esté aquí hoy, que yo todavía no acabo de explicarme, porque probablemente soy de los últimos que ha llegado a este mundo, es que un día le dije a Alejandro que cuando íbamos por el mundo vendiendo España, vendiendo tecnología española o ingeniería española o agua española, que, por cierto, la crisis, el acabar la crisis se está empezando a notar porque antes nos costaba 1 hora convencer a los demás de que España no iba tan mal y ahora nos cuesta media hora, de manera que seguramente la cosa está mejorando en ese sentido. Yo le decía a Alejandro que cuando estabas en la sala de espera del alcalde de Asunción o del presidente de Conagua o de la gerente de Segapal o del ministro de Medio Ambiente español, siempre te gustaba ver en la mesa de la sala de espera esas revistas, muchas de ellas en inglés, que son las que crean opinión en el mundo del agua. Y precisamente nos hacía falta un opinion maker, un creador de opinión en el mundo de la agua. Que gracias, Alejandro, por haber tomado esta iniciativa, que además, como tú bien has dicho, en estos mundos en que todos nos dicen, a nosotros que somos los inmigrantes digitales, a los nativos digitales, que ya el papel se está acabando, pues es esperanzador ver que efectivamente el papel sigue teniendo su papel, y especialmente en el mundo del agua. Y gracias también a ti, directora, por estar aquí con nosotros y por ser nuestro ministerio de tutela. A los profesionales y a los empresarios siempre nos ha gustado, en esta estructura compleja de la Administración española, tener un ministerio de tutela. Y nos gustaría que se ejerciera de verdad como ministerio de tutela. Y creo que tú lo estás consiguiendo y lo estáis consiguiendo entre todos. Pero todavía hay detalles por ahí que nos acosan por los lados. Por ejemplo, estos últimos días ha habido una ley, que no sé si conocéis lo que estáis en la sala, la ley de desindexación, que de repente decía que con carácter retroactivo se suprimía la referencia al índice de precios al consumo de todos los contratos de agua. Era una ley que salía por otro lado, salía por Economía o por Hacienda, y nosotros reaccionamos ante esa ley y felizmente, noticia para IAGUA, parece ser que la retroactividad no la van a tener y parece ser que el Ministerio va a tener un papel importante en la fijación de los precios del agua. De manera que gracias por ejercer de tuteladora o de tutora, perdón, de lo que es el mundo del agua, que necesita en este enjambre administrativo tenerlo. La satisfacción, os decía, agradecimiento, satisfacción y esperanza. La satisfacción la voy a centrar en 3 aspectos, en el agua como elemento, en el sector del agua como empresas y en la propia revista. Y me gusta mucho la portada de la revista porque dice repensando el agua. Y es verdad, yo ya sabéis que por mi profesión de ingeniero de caminos siempre digo, en este país tenemos como 25 veces más de abogados que en Japón y 5 veces más de abogados que en Francia. La perspectiva jurídica nos gobierna mucho. Y yo creo que antes que una ley nos hace falta una estrategia, no solamente en el agua, a lo mejor más que una ley de educación, que también hace falta una estrategia de educación y de ahí saldrá una ley de educación. Y más que una ley del servicio exterior nos hace falta una estrategia de posicionamiento de España en el exterior y de ahí saldrá una ley. Bueno, pues también en el agua creo que además de que nos hace falta una ley, es verdad, nos hace falta una estrategia del agua y en ese camino vamos, en el camino de lo que es la estrategia del agua, que sea una estrategia integral. Esa agrupación que menciona la propia revista y que hemos constituido responde un poco a eso, a intentar integrar lo que es el mundo empresarial alrededor del agua para intentar entre todos hacer una estrategia global y ahí que sepas y que sepáis todos que a las empresas del agua nos tenéis a vuestro lado. El sector en España factura 5.000 millones de euros aproximadamente, tiene 21.000 empleos. El otro día oía a un gestor de eso que llaman en inglés headhunting, que la traducción española mucho más bonita es cazatalentos, que por cierto ahí también me sirve para decir que qué bien tener una revista en español que ponga las cosas en español. Decía que la clave en este mundo en el que estamos es el talento. Y él, y aquí viene mi vena de ingeniero, decía que el talento es función de una ecuación en la que hay conocimiento, valores y eso, en un paréntesis, multiplicado por la actitud. Y el sector del agua, si le aplicamos la ecuación, tiene conocimiento, lo tiene casi todo. Bueno, tenemos un pequeño hueco ahí, que es la depuración de los pequeños municipios. Nos hace falta un poco de talento ahí, de I+D+I, para resolver ese problema.
porque a lo mejor no tenemos por qué aplicar las técnicas duras y hay soluciones más ad hoc, más tailor-made. A ver si me buscas una expresión para el tailor-made también en español. Valores, evidentemente, el sector los tiene. Yo lo veo estos días. Nosotros viajamos en turista. Hay muchos sectores de utilities o de commodities que han generado déficit eléctricos o que están pidiendo dinero todos los días en los periódicos y viajan en business. Nosotros no pedimos dinero, no generamos déficit. La gente está satisfecha, no estamos en el top 10 de las reclamaciones, hay un top 10 de las reclamaciones de los ciudadanos españoles y el agua nunca aparece en el top 10. O sea que tenemos resiliencia, eso que ahora se menciona, es un sector que en ese sentido realmente tiene bastante resiliencia. Fíjate, hace unos días, ayer en Bruselas veía una estadística del nivel de fugas de las redes en los países europeos y somos los terceros que menos fugas tenemos. O sea que cuando uno está acostumbrado a ver en las estadísticas europeas que España aparece al final junto con Grecia, Portugal e Irlanda, o con Italia, que nos pusieron aquel calificativo de PICS, ahí se ve la importancia de los medios de comunicación haciendo opinión mundial, resulta que en el mundo del agua sí que estamos bien clasificados y aparecemos curiosamente en las pérdidas como los terceros que mejor lo hacemos. Este sector es un sector, digo, que tiene mucha resiliencia. Yo esta mañana lo comparaba, y perdonadme la reflexión personal, con mi hombro. Si a mi hombro se le hace un análisis objetivo, un TAC, una radiografía, el médico dirá, usted no puede mover el brazo. Y yo muevo el brazo y lo muevo razonablemente bien. Yo creo que el sector del agua, si se hace un análisis objetivo, 8.000 municipios, 2.000 operadores, 17 comunidades autónomas, demarcaciones, ministerios tangenciales como economía, no se podría mover el agua. Y el agua funciona bien, funciona bien. Yo hablo del milagro español del agua, alguno me lo habéis oído. Yo he vivido muchos años fuera de España. Aquí en Madrid, para que abras el grifo y salga agua, hay que hacer el Atazar, que está a 70 kilómetros, hay que traer el agua, una presa enorme, y al final cuesta 1,5, 1,6 euros metro cúbico. En Bruselas la cogen de la capa freática, te la llevan a casa y te cobran 4 euros. De manera que efectivamente yo creo que, y además en España hay lugares áridos, lo sabéis al ver el mapa de la pluviometría, lugares de menos de 200 milímetros de agua al año, donde resulta que tienen 300 litros por habitante y día. Algo así como si en Rotterdam sus habitantes le pidieran a su ayuntamiento, oiga, yo quiero 3.000 horas de sol al año y las quiero a buen precio, y no las quiero caras. De manera que creo sinceramente que el sector del agua en España es un sector al que le conviene tener altavoz. Ese milagro del agua necesita evangelios y agua puede ser y necesita apóstoles para irlo predicando por el mundo, y creo que ese es un buen elemento. Y además otra cosa que es interesante es que nazca un medio que reúna esos dos requisitos que yo creo que son importantes, que es la profesionalidad y la independencia. El agua, felizmente, todavía no parece que haya caído en esa perversión a la que tanto tendemos los españoles de ver las cosas en plan maniqueísta o ideologizadas o politizadas. Ahora, por ejemplo, hay una polémica sobre si el lago de Sanabria está o no está contaminado. Somos incapaces, los lectores, de saber si está o no está contaminado. Unos dicen que sí, otros dicen que no. Y evidentemente están clasificados. Nos hace falta un medio profesional que nos diga, por ejemplo, qué es lo que pasa ahí. Y también es verdad que nos hace falta un medio que cante las ventajas del sector, porque ciertamente al final al agua le hace falta dinero. Hay que superar ese lado romántico. Cuando uno ve los libros de texto de los niños, resulta que el agua cae de la nube, va al río y va a casa. No, no es así. Cuesta muchos miles de millones de euros llevar el agua depurada a la casa. Y luego hay que coger el agua que ensucia al niño y depurarla. Y eso también cuesta muchos miles de millones de euros. Y el ciudadano está acostumbrado a pagar 1 euro por una berenjena biológica, pero no es capaz de pagar 60 céntimos por depurar 1.000 litros de agua que ensucia cada día. Nos hacen falta medios de comunicación que nos ayuden en esa tarea. De manera que, insisto, esa es una buena ventaja de un medio independiente, profesional y en español, como os decía al principio, porque es verdad que yo creo sinceramente que en esta guerra estratégica donde nos cuesta a los españoles, antes nos costaba 1 hora, nos cuesta media hora. Yo ayer estaba en Bruselas y había 20 empresas españolas intentando ver cómo captar fondos de la Unión Europea para el agua. Ahora se ha puesto de moda lo que llaman el blending, otro término inglés, que supone que hay que buscar varias fórmulas de financiación para conseguir resolver el tema. Al final el agua necesita dinero. ¿Dinero público o dinero privado? Primera engañifa, el dinero siempre está en el bolsillo de los señores o de la gente, de los consumidores, y o va vía Estado hacia el agua o va vía fondo hacia una empresa. Pero lo que hace falta no es que sea público o privado, sino que funcione bien. Y el hecho de funcionar bien supone que tiene que tener una rentabilidad social, económica, etcétera. Y eso también es bueno que se sepa, porque eso hará que venga dinero hacia España. Y un medio como este, que cante las excelencias del sector en España, creo que nos hace falta. No os aburro más, os decía al principio
que os quería dar agradecimiento, satisfacción y termino con una esperanza. Ojalá dentro de un año en esta misma sala estemos celebrando el éxito de la revista, estemos celebrando que efectivamente hemos avanzado en el camino de la estrategia y la regulación que nos hace falta y estemos celebrando que el sector, que hemos salido ya de esta crisis, que ya no nos hace falta ni media hora ni una hora para convencer, sino que España efectivamente ya va bien y el agua mucho mejor. Muchas gracias a todos.